Sean todos bienvenidos al presente video, donde regresamos para trabajar con las configuraciones básicas de Cura y algunos consejos de mi experiencia. Por lo cual, si te gusta el mundo del 3D y quieres aprender del mundo del relleno, quédate porque ya comenzamos. Bueno amigos, el día de hoy vamos a trabajar con lo que son las configuraciones de relleno, las configuraciones básicas. Lo que nosotros tenemos que primero analizar y ver es que el relleno va a cumplir dos funciones. Una de ellas se llama resistencia y la otra es soporte de las capas superiores. Comencemos con la resistencia. La resistencia del relleno es una combinación de resultados con los perímetros. Si le colocamos muy poco perímetro y tenemos muy poco relleno, pues la pieza va a ser muy débil, va a ser muy rápida de sacar, pero vamos a sufrir el gran riesgo de que se pueda romper. Si por el contrario le ponemos una cantidad importante de paredes y muchísimo relleno, pues la pieza va a ser pesada, se va a demorar mucho, va a costar más, así que ahí viene el problema. ¿Cuáles son las condiciones de resistencia con las que yo trabajo? Bueno, en resistencia yo tengo tres tipos de proyectos con los cuales yo analizaría, trabajaría y podría llegar y compartir mi experiencia. Primera opción, piezas decorativas. Una pieza decorativa como una estatua, que aquí tenemos un moai, así que ahí tenemos una pieza decorativa. Segunda opción, pensemos que vamos a imprimir esta misma pieza, el moai, pero en vez de imprimirlo y dejarlo así, vamos a hacerle un proceso de postprocesado. La vamos a lijar, la vamos a pintar, así que se tendría postprocesado. Segunda opción. Y la tercera opción es que vamos a utilizar esta pieza dentro de un conjunto mecánico que vaya a resistir fuerzas, que vaya a resistir trabajo, que vaya a tener pesos y etc. Así que tengo tres combinaciones. Comencemos con el caso número 1. Pieza decorativa. Aquí tengo mi pieza decorativa, yo la quiero regalar, la quiero tener ahí en el living, la quiero tener ahí como adorno, por lo cual no va a trabajar, no tiene peso y la combinación de las paredes con el relleno me van a funcionar correctamente. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, activamos la opción de relleno. En este caso, traigo las que yo utilizo. Estas son las 5 opciones. Recuerda que si alguna opción no la tienes habilitada, vienes a la parte de la tuerquita y aquí las puedes tener. Yo tengo habilitada densidad de relleno, patrón, multiplicador, porcentaje de superposición y relleno antes que paredes. Este multiplicador lo podríamos desactivar. La verdad, nunca lo utilizo, así que vamos a quitar de una vez. Con 4 opciones las tenemos listas, así que nuestro trabajo vamos a realizarlo allí. ¿Qué vamos a tomar decisión? Bueno, primer caso, tomamos una pieza y pensamos que es una pieza decorativa, así que necesita muy poco relleno. Vamos a ver que por acá le vamos a bajar al 5%. Con 5 al 10% para decorativo estamos bien. Vengo a la parte de segmentación, esperamos que la segmente. Muy poco relleno, va a ser una pieza mucho más liviana y veamos el peso de la pieza, 34 gramos, estamos aquí. Le damos clic aquí arriba en la parte donde dice vista previa. En vista previa vamos a poder ver las capas capa a capa y con la barra de lateral podemos ir bajando. Si ustedes ven, aquí está nuestro relleno. Esta línea anaranjadas son las del relleno, las que van en la parte interna. Son muy poquitas. Y aquí viene el problema. Vean esta capa amarilla. Estas ya son de las capas de exteriores, de las capas de soporte superior. Y literalmente la estamos haciendo en el aire. ¿Cuál es el problema? Que esa capa va a quedar supremamente mal. Y la capa superior pues nos va a quedar con muchos problemas. Que nos hemos ahorrado un montón de tiempo. 2 horas 20 minutos para una pieza de 10 milímetros, pues es súper fácil. Vemos que las paredes acá se pueden denotar. Tenemos mínimo 3, pero esto va a quedar muy liviano y nos va a generar problemas. La recomendación no es llegar al límite del 5, siempre es trabajar con 10, vamos a colocar 10. Si le quieres colocar 0, también se le puede colocar 0, hay piezas que se pueden sacar, pero hay otras que no. Colocamos 10% y vamos a hacer el mismo trabajo. Vamos a mirar y revisamos. Ya aquí tiene un poco más de líneas. Dependiendo del tamaño de la pieza uno tiene que ir analizando. Para eso es importante que te acostumbres a manejar la vista previa y las vistas de capas, para que puedas ir viendo, mira, acá está creciendo la pieza, así va llegando, esta capa tiene bien, la capa que viene arriba está muy en el aire, hay que ir teniendo ojo, y ahí uno va trabajando y combinando sus opciones. Así que la primera opción que uno tendría con el relleno
Pieza decorativa, yo no le pondría más del 10%, no tiene ninguna ciencia llegar y trabajarlo, porque ahí va a quedarle una pieza pues muy pesada en la parte interna que no tiene ningún sentido. 10% sería un buen número. La segunda opción es que tengamos una pieza que ya vayamos a realizarle un postprocesado. Veamos acá, aumentamos de 34 a 41 gramos, ya tenemos 7 gramos más de material. ¿Cuál es el problema del postprocesado? Que el postprocesado vamos a tener que devolvernos a las paredes, porque cuando hacemos un postprocesado vamos a tener que lijarlo, entonces vamos a aumentar de aquí, le ponemos más paredes en el perímetro y también en las capas superiores le vamos a poner mínimo 5 para que nos quede bien, 5 y 5 arriba y abajo para hacer un correcto lijado. Nos vamos al relleno y en el relleno, porque el relleno va a estar ahí presente en una pieza de estas, hay que mantenerlo entre un 10 a un 20%. Más allá de eso no necesitaríamos. Coloquémosle un 15 y veamos cómo nos cambia. Recuerde, el anterior proceso nos dio 41 gramos. Le hacemos la segmentación y este es el drama de tener que uno hacer postprocesados. Los procesos de lija van a comer material de las paredes y pasamos de 41 gramos a 60 gramos. Así que ojo, se nos comienza a comer el material. Estamos usando muy poco material, esta pieza tiene muchos vacíos, cierto, es verdad, pero ya el tiempo se aumentó. Vamos llegando casi a 3 horas 45, implica que ya hemos aumentado 1 hora 30, la misma altura, la misma pieza, se nos está demorando más. Más tiempo, obviamente más costo. Más material, obviamente también más problema. Por ende, el primer caso que era decorativo, el segundo caso son los procesos de postprocesado. Por lo menos para hacer una lijada, por lo menos póngale 5 paredes, no le vaya a poner menos. Y en el relleno sí jueguesela entre 10 al 20%, con eso más o menos debería funcionar bien, no necesita más para postprocesar. Y finalmente el caso número 3, es una pieza mecánica. Pensemos que ahora tenemos este Moai que va a ser una pieza que va a sostener partes, que va a ser de resistencia, que va a estar ahí involucrada en una máquina, que va a estar en otra cosa. Ya el relleno acá no podemos usar el 15, vamos a tener que aumentarlo. El rango que yo utilizo oscila entre el 30 al 50%. Más allá de eso, la resistencia no es que aumente mucho, lo que va a aumentar el tiempo y el costo. Con 30%, vayámonos al extremo, y pensemos que vamos a ponerle 50 de lo que yo utilizo. 50. Pieza mecánica, pieza resistencia, la belleza también ya deja de ser tan importante, pero los perímetros van a seguir siendo constantes. O sea, yo necesito una pieza resistente porque es dura, así que por fuera y por dentro tiene que ayudarme. Le aumenté al 50%. ¡Pum! Nos vamos a calcular el relleno y hacemos el mismo trabajo. Aquí segmenta cura y vamos a ver a cuánto nos aumenta. Nos llega a 101 gramos. Si ustedes recuerdan, vean acá cómo se ve el enmallado interno. Aquí pueden ver cómo está la combinación interna. Claro, ahora hay una cantidad de líneas que están trabajando dentro, que están haciendo todo el proceso. Esta pieza va a resistir mucho mejor y funciona relativamente bien. Así que hoy tienes que ir jugando con tus 3 opciones. Opción decorativa, opción para postprocesar, opción de pieza mecánica y trabaja. Mi recomendación no es superar el 100% de relleno, o sea, el 50% de relleno. Con 50% la pieza es supremamente dura, supremamente resistente, así que te funcionaría muy bien. Segundo caso del que ayuda a trabajar el relleno. Vamos a borrar la placa y vamos a traernos un llavero que es más fácil de visualizar. Tengo una pieza, acá tengo una pieza que la parte superior es totalmente plana. Así que como la tengo totalmente plana, vamos a poder observar de mejor forma. Voy a bajar el relleno al 5%. Vamos a pensar que esto es algo decorativo. Teniendo algo decorativo, lo segmento, 18 minutos, 4 gramos. Y desde arriba bajo. Si ustedes ven, aquí voy a llegar al relleno. Aquí tengo 1, 2 y 3 líneas. No hay más. ¿Cuál es el gran drama de hacer el relleno con tan poco relleno una pieza de este estilo? ¿Tengo muchas paredes? Sí. ¿La pieza va a ser débil por los lados? No. Pero cuando la máquina vaya a hacer esta capa, la mayoría de las líneas las va a hacer en el aire. Y cuando la máquina hace líneas en el aire, pues resulta que se pueden quedar en un arco. Y normalmente la pieza queda fea.
o le aumento mucho las capas superiores para que en alguna etapa se estabilicen, o voy a tener la superficie de terminación fea. Cuando llegue acá a la parte superior me va a quedar con marcas, y eso va a estar debido a que la superficie donde está imprimiendo no es plano. Imagínese que usted tenga la primera capa y no estaba nivelada. Esto le va a pasar algo similar, le va a quedar capas en el aire, lo cual hace forzar que la máquina deje el filamento en el aire. Yo no recomiendo dejar 5% en una pieza plana, sería la locura. Aquí uno tiene que llegar y darse cuenta que por lo menos tiene que subirlo, y se van a asustar, van a pensar que es poquito. Lo subimos al 15%, veamos, 15%. Y con 15% ya hay una cantidad de líneas importantes. Vea, pasamos de 4 a unas líneas mucho mejor distribuidas, mucho más espacios. Y si combinamos las capas superiores, que eran las del perímetro, 3 capas por lo menos, con este tipo de relleno, ya la primera capa queda fea. Usted la va a ver cuando la imprima. Pero la segunda ya comienza a estabilizar, y la tercera la trata de rematar bien. Sí que ayuda. Si queremos cambiarlo a 20, pues lo aumentamos un poco más, y ahí vamos a tener una tercera opción para llegar. No aumenta mucho, de pronto un par de líneas más, pero si ustedes vieron, estamos trabajando en ese rango. En tiempo no gasta mucho más. Hemos trabajado en el rango de 17, 18 minutos, una pieza bien pequeñita, pero ahí vamos. Primer paso solucionado, que era el relleno con respecto a la resistencia. Y el segundo, para rematar lo que son las capas superiores. Si ponemos muy poco relleno y tenemos una pieza plana, vamos a sufrir como locos. Los otros parámetros que hay por acá son estos. Patrón de relleno, acá hay un sinfín de opciones. Yo trabajo normalmente o con cúbico o con el que es, antiguamente trabajaba con giroide. Actualmente estoy trabajando con cúbico. Aquí sí, a mí la verdad no ha hallado mucha diferencia. Me gusta más el cúbico porque la máquina avanza en líneas rectas sobre el giroide, que antes usaba mucho. Vamos a segmentar para que vean el giroide. El giroide me produce, obviamente la máquina tiene que ir sube, baja en tramos muy pequeños, y al hacer tanta curva va a generar más vibraciones. Así que he ido descartándolo más que todo por eso, pero en temas de resistencia, terminaciones, trabajos, si usted vea la cantidad de líneas, dibujar encima de esto para la máquina después la capa es mucho más fácil, porque las líneas están más unidas. Así que el giroide ayuda bien a tener pocos espacios entre líneas. Vea que yo pasé de giroide a 20 a el que yo estaba usando era cúbico a 20, no he cambiado nada más. Y la capa tiene espacios más grandes. El giroide deja los espacios más pequeños. Por eso el giroide me gustaba, pero el cúbico, si tengo buenas capas superiores, funciona bien. Así que las dos primeras opciones. Porcentaje de superposición de relleno. ¿Para qué sirve eso? Bueno, yo aquí el día de hoy lo tengo en 100. Normalmente no lo uso en 100. Ese 100% es esta línea. Si ustedes ven el relleno en la línea anaranjada. Y acá podemos observar la última línea de perímetro que está acá en verde, que está en este sector. Y vemos cómo la línea anaranjada penetra todo lo que es la línea verde. ¿Para qué sirve esto? Para aumentar resistencias en las piezas. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted hace esto, la parte exterior se puede marcar. Si la pieza no tiene importancia de belleza, pues y tiene importancia de resistencia, tómalo, ponle harto porcentaje, 100%. Si no, yo trabajo normalmente el número que yo utilizo, que a mí me gusta, es trabajar con 30. Vamos a reducirlo al 30. Y aquí, si ustedes ven, se toca, pero no llega y la atraviesa. Y si tengo pocas paredes, no se va a notar en la parte exterior. Así que porcentaje de superposición de relleno, entre el 20 al 30% para todas las piezas, me funciona muy bien. Si la pieza es de mucha resistencia y necesito garantizar más, auméntelo al 100, pero ahí le puede generar problemas de belleza. Y finalmente, el que tengo activo, que es el de acá, relleno antes que las paredes. Este lo tengo siempre activo. Este es para que las paredes se hagan el relleno primero antes que la parte exterior, y ahí uno va a poder tener un poco de resistencia para que no se vaya, pues que se forme primero el esqueleto, así que le ayuda bastante. 4 parámetros, no necesita más para trabajar. No tengas activo todas las opciones de relleno, no las vas a utilizar, no las vas a completar. Esto es lo importante de cada pieza, como les he venido diciendo, cada pieza es un mundo.
cada modelo, cada circunstancia. Si ustedes vieron, la primera pieza era un Moai, una estructura alta que no tenía una superficie plana arriba. La segunda que puse es una estructura plana. Cada pieza te va a ser diferente. Allí es donde hay que trabajar, allí es donde hay que revisar. Tienes que ir viendo, comparando qué es lo que tienes, qué es lo que vas a sacar, y puedes ir jugando con los números para que puedas ir trabajando. Así que si te ha gustado el video, deja pero un fuerte like para que podamos seguir creciendo y podamos seguir compartiendo del mundo del 3D. Recuerda, suscríbete, dale like a la campanita. También compártelo en tus redes sociales. Cualquier duda o consulta me la puedes enviar a mi correo electrónico lucas3d.contacto@gmail.com, y estaremos esperando para seguir compartiendo conocimientos del mundo del 3D. Y si tienes algún video que quisieras que realice, escríbeme, vamos a ver si puedo ir trabajándolo. Todas las semanas estamos tratando de subir un gran video para ustedes. Un abrazo y que tengas una excelente semana.